Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos ya a que puedan ingresar. Buenos días, mis tía Tania. Buenos días, profesor. Buenos días, Matías. Buenos días, Adriano. Ay, Matías, no te veo. María Fernanda. A ver, vamos, ingresamos con nuestros nombres. Sí, porque María Fernanda. Buenos días, Miss. Ahora sí, Kevin. Y con las cámaras encendidas, María Fernanda. A ver. Ujú. Vamos a enviar la invitación, aunque ya tienen todos sus, ¿no? Pero vamos a enviarles la invitación por si. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron su semana? ¿Todo bien? Sí, Miss. ¿Nadie está enfermito? No, Miss. Yo sí, la semana pasada estuve mal, por eso les pido las disculpas del caso. Hablé con la coordinación porque el caso de salud era muy fuerte, por el cual no pude estar presente en la clase. Hola, Enya. Nos vamos, por favor, habilitando nuestras cámaras. Sol. Faltan todavía 2, 4, 6. A ver, ya nos quedan 3 minutitos, 5 minutitos estamos esperando. Hola, Celeste. ¿Quién nos falta? Miss, ¿cuándo recuperaremos? Sí, Enya, vamos a recuperar la clase la otra semana, ¿ya? La otra semana. Probablemente sea un martes o un jueves, pero voy a confirmar mediante el WhatsApp, ¿ya? Y por la tarde, obviamente, ¿no? Más o menos a qué hora están disponibles, a las 5, 5 de la tarde, ¿estarán ya disponibles? ¿No? A ver, o a las 6 de repente ya están más ligeros de tareas. A ver, chat. Buenos días, Celeste. Más o menos va a ser en ese horario, las 5, las 6 de la tarde, ¿ya? Ya estamos a una clase más y después creo que ya vienen los exámenes bimestrales y tienen su primer descanso, ¿cierto? A ver, ¿me Buenos días. escuchan, chicos, o no me escuchan? Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, ah, ok. Ya, por ahí ya me dice a las 4. Ya, todavía está bien. ¿Los demás qué dicen? ¿A las 4 estaría bien? Ya, probablemente sea un martes o un jueves, ya, uno de esos dos días. Bien, no te preocupes, Angelina. Algo debe haber pasado, algo fuerte, ¿no? Sí, igual yo quería que todos estén para pedirles las disculpas del caso. La semana pasada me encontraba
un problema de salud muy fuerte, por lo cual ya no pude asistir. ¿Sí? Y aún todavía estamos con los rezagos, pero ya estamos mejorando. Ya, chicos, así que quería agradecerles por su comprensión y la clase la vamos a recuperar. No es que no la vamos a recuperar, ¿ya? Ahora sí, vamos a compartir. Angelis entró a otra sala. Eso parece el colegio, nos confundimos de aula. No te preocupes, Angeli, a veces pasa, ¿no? Rápido tecleamos y ya. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Aquí, vamos a compartir. Cho, 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 cho. Cho, 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 cho. ¿Ven el PPT? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Empezamos el día de hoy. El día de hoy tenemos nuestro curso de biología. El tema es cómo saber si estás vivo o no. Ya con todos los conocimientos que tenemos nosotros, ¿estamos vivos? Podemos decir que sí, ¿cierto? Pero ¿cómo saber si algo está vivo o no? A veces decimos, oye, eso es fácil, todos sabemos que estamos vivos, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué te permite a ti decir que algo está vivo? El mes, ya saben que todavía estamos en el mes del perdón. El hábito es utilizar el volumen adecuado del celular, timbre y música de nuestro celular, porque también nos puede ocasionar daños, puede dañar nuestro tímpano, ¿cierto? Entonces, hay que tener un volumen adecuado en cuanto a los celulares. Algunos están con los audífonos a alto volumen y no. Y además eso también ha ocasionado muchos accidentes, ¿no? Porque hay quienes están con los audífonos y el celular caminando por las calles, cruzando las pistas, etc. Estamos en la semana 6. Veamos. Tenemos un video para el cual pido su atención. Es cortito, un poco gracioso, así que presten atención. ¿Estás bien? Perdonen, me falta compartir el sonido, ahora sí. Para que no se distraigan, voy a poner esto. A ver, presten atención. Nova Sur. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen. Nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, si le saco una hoja... ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. Camaleón, ¿por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? Fácil.
A ver, perdonen chicos, se está viendo porque acabo de ver un mensaje en escrito, ¿no? Que dice está cargando. ¿Se estaba viendo el video? Se ve, Miss. ¿No se ve? Sí se ve. Ya. Ya, entonces acá Lucía escribió estaba cargando. Ya, bueno, vamos a continuar. Vertebrado muy peso, alas más entre... Tímida, simplemente es inerte. Aquí, desde que le puso la cara triste nos quedamos, ¿no? Vamos a ponerlo desde ahí. Hay algunos elementos inertes naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen Nacen, crecen y se desarrollan. y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. ¡Ah! ¡Mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, se le saca una hoja, Camaleón. pero si no le duele. Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. Camaleón, ¿por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? Fácil. La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. Excelente respuesta, amigo. Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo camaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me matas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón Y las naturales Ciencias. Aquí abajo tenemos el link del video por si lo quieren ver, ¿no? Es un video que no es nuestro, por eso ponemos el link, ¿no? Como respetando la autoría. Ahora tenemos las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice, según el video, ¿quién era la amiga del camaleón? Levanten la mano. Enya. La roca. La roca era la amiga del camaleón. Bajemos la manito. Ahora, pregunta 2. Por favor, lea la pregunta, Matías. ¿Por qué crees que la roca no le respondía al camaleón? ¿Por qué creen que la roca no le respondía al camaleón? Celeste. Porque era inerte, no tenía vida. Porque era inerte, no tenía vida. Muy bien. 3. Lee, por favor, Ricardo. ¿Qué criterios tomas tú para definir algo como ser vivo? Muy bien. ¿Qué criterios tomas tú para definir algo como ser vivo? O sea, yo digo, esa taza no es un ser vivo, pero ¿qué criterio tomo yo? A ver, ¿quién quiere responder? Por favor, habiliten sus cámaras, ya. Jocelyn, Zoe, Daniela. Todos tienen que habilitar sus cámaras. Angeli. ¿Qué criterio tomamos, ¿no? Para definir algo como ser vivo? En el video también lo hablaron. Levanten la mano, por favor.
Ah, ya. Adriano está respondiendo escribiendo. Tres dice, un ser vivo es todo aquel que es capaz de reaccionar ante lo que sucede a su alrededor y cumplir funciones externas e internas. Muy bien. Entonces, él, para darse cuenta si es un ser vivo, Adriano se fija si reacciona o no, ¿cierto? Es lo que yo entiendo de lo que he escrito. Él se fija, la taza no reacciona, entonces no es un ser vivo, ¿cierto? Ella dice, yo que se mueva y que coma. Muy bien, ella dice que ella toma como criterio para clasificar un ser vivo de algo inerte en que si se mueve y come, ¿no? A ver, tratemos de utilizar los micrófonos, ¿ya? Pero levantamos la mano y yo les cedo el pase. Vamos a continuar. Siguiente. Dice, ¿cuál es el logro que pretendemos el día de hoy? Al final de la sesión de clase, el estudiante va a identificar las características de los seres vivos en un organizador visual que está en el libro de texto en la página 73, ¿ya? Ahora, a ver, voy a pedir que no estén poniendo puntitos en la pantalla, ¿sí? ¿Hay alguien? Vamos a continuar con bastante respeto. Tenemos, ¿qué es un ser vivo? Como su compañero lo dijo, es todo aquel que reacciona ante lo que ocurre, ¿ya? Pero un ser vivo, la definición de ser vivo es algo sencillo. Vamos a pedir a Angeli. Angeli, por favor, ¿puedes leer este cuadro? ¿Cuál mes? De aquí. ¿Qué es un ser vivo? El primer cuadrito. Es todo aquel que realiza las siguientes características. Muy bien. Es todo aquel que realiza, dice, las siguientes características. A ver, Ricardo, ayúdame. ¿Qué características debe realizar todo ser vivo? La organización, la evolución, el metabolismo, el movimiento, el crecimiento y desarrollo, la investigación, la relación, irritabilidad, adaptación, homeostasis y Muy reproducción. bien. A ver, esas son características de los seres vivos, ¿cierto? La irritabilidad, la homeostasis, el metabolismo. Es decir, todo ser vivo, para que sea considerado vivo, chicos, debe cumplir con todas esas características. ¿Qué pasaría si un ser vivo no tiene movimiento? ¿Será ser vivo? Todo ser vivo se tiene que mover, ¿cierto? A ver, alguien mencióneme un ser vivo que no se mueva. Enya. Las plantas. Las plantas. Ella nos ha dado un ejemplo muy interesante que nos permite aportar conocimientos. Los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos, tienen que realizar todas esas características. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no es el ser vivo en su totalidad, por lo menos una parte de ellos. Y si no presentan esa característica en todo momento, por lo menos en alguna etapa de sus vidas. Ejemplo, las plantas. La planta no se va a remangar el tronco y se va a ir caminando, ¿no? La planta no va a hacer eso. Pero hay ciertos movimientos que hacen las plantas. Por ejemplo, pregunto, ¿alguna vez han visto que las hojas de las plantas se muevan? ¿Han visto que las hojas de las plantas se muevan? Sí. Sí. No solo se mueven por las corrientes de aire. Las hojas de las plantas siempre van a buscar a quién. A ver. ¿Qué van a buscar siempre? ¿Quién me dice? Aunque la planta, hay una planta que aunque se podría moverse, o sea que es una planta que es una atrapamosca, aunque, o sea, esas son las plantas carnívoras. Plantas carnívoras, o sea que atrapan unas moscas, se mueven así Hacen este movimiento, ¿no?
Detectan a la mosquita aquí en la parte de lo que vendría a ser su flor, ¿no? Y inmediatamente cierran y empiezan a secretar enzimas para destruir a la mosquita, ¿no? Muy bien, pero no solo ello, las hojas de las plantas siempre buscan la luz del sol, porque recuerden que en las hojas es la parte principal donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, puedo decir, la hoja está en sombra, pero ella se va a mover y va a buscar la luz solar. Y no solo ello, a ver. Muy bien, a ver, chicos, tratemos de opinar mediante levantando la mano y por los audios, porque por los mensajes solo en caso extremo de que no pueda hablar, ¿ya? Claro, Adriano dice, pues es posible programar un robot capaz de comer y moverse, ¿no? Tener movimiento. Sí, pero un robot no va a cumplir todas las características, como por ejemplo no se puede reproducir, ¿no? Entonces un robot no se puede considerar como un ser vivo. ¿O ustedes creen que sí? ¿Creen que sí? A ver, pueden opinar, levanten la mano. Todos los que tenemos micro activados, solamente los que no tengan el micro está defectuoso, lo pueden escribir, ¿ya? Pero entonces todo ser vivo tiene que cumplir con todas esas características. En el caso de los robots, por ejemplo, no se reproducen, ¿no? Entonces no son considerados seres vivos, no sienten. Entonces tampoco son considerados seres vivos. Y en el caso de las plantas sí se mueven. Y no solo las hojas. A ver, Adriano, ¿tú crees que hay otra parte de la planta que se mueva? No. No. A ver, ¿qué nos dice Sol? ¿Crees que haya alguna otra parte de la planta que se mueva? No. No. ¿Alguien tiene alguna idea de otra planta, de otra parte de la planta que se mueva? Las ramas, ya nos dice Israel. No solo ello, por ejemplo, las plantas, ¿por dónde obtienen agua? Por favor, evitemos el chat. Celeste, las raíces. Muy bien. Pregunto, ¿las raíces tienen el mismo tamaño desde que la planta empezó a nacer? ¿Tienen el mismo tamaño hasta su etapa adulta o han ido creciendo? Matías. Yo creo que no, porque cada raíz es diferente y cuando crece sigue siendo diferente. No es posible que una raíz sea igual que la otra. Claro, no es posible que sean iguales. Las raíces al principio son chiquitas. ¿Y qué hacen? Se mueven. ¿Qué busca la raíz en el suelo? ¿Qué busca la raíz? Para la planta. ¿Qué cosa busca? Enya. Alimentos, como el agua. Alimentos, como el agua, las sales minerales del subsuelo. Entonces, las raíces también se mueven buscando el alimento para la planta. ¿Ya? Entonces, efectivamente, todos los seres vivos se mueven. ¿Ya? Absolutamente todos los seres vivos realizan estas características. Si no es en una etapa, si no es en toda su vida, por lo menos en una etapa de su vida. ¿Ya? Y si no es que todo el individuo lo realiza, por lo menos alguna parte de ellos, pero realizan estas características. ¿Ya? Ahora, vamos con la siguiente PPT. Vamos a escuchar el siguiente video y vamos a analizarlo. Presten atención. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos.
De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino Protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino Fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino Plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana. Una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino Protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos. Chicos, perdonen. No escriban en el chat, por favor. Estamos observando el video. Estoy viendo que están escribiendo. Y por ver, creo que he retrocedido el video. Se ha retrocedido, ¿cierto? ¿Sí? A mí no se ha retrocedido. O me pareció. Jóvenes, por favor, si no voy a verme obligado a inhabilitarlo, ¿ya? Me voy a ver obligada a inhabilitar el chat, por favor. Vamos a continuar. Los que son más grandes que las bacterias. Reino Fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino Plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida.
Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana. Una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas, necesitan poder para mantenerse vivas, necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan,
mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía. La conversión de comida, combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleicos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren. La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición: el modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad.
La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Los seres vivos. Muy bien, chicos, hemos visto un video donde está un resumen de todas las características de los seres vivos, ¿ya? Vamos a explicar algunas de ellas que son sumamente importantes. Tenemos la siguiente, niveles de organización. A ver, ¿alguien me puede decir en qué consisten los niveles de organización de los seres vivos? ¿Qué quiere decir? Que estamos ¿cómo? Estamos organizados, ¿no? Organizados. Todo nuestro cuerpo, de todos los seres vivos, así sea de una bacteria, pertenecen a una organización. Puede ser una organización simple o una organización compleja, ¿ya? Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí la escucho, Miss. Ah, ya. Se escucha, Miss. Ya. Entonces, todos los seres vivos tienen una organización. Puede ser simple o compleja dependiendo de la característica del individuo. Por ejemplo, las bacterias tienen una organización, pero es mucho más simple. Nosotros, el hombre, que es el ser superior, tiene una organización más compleja. Va desde el nivel químico, luego al nivel biológico y después al nivel ecológico. El nivel químico nos dice que como ustedes llevan en química, conocen a los elementos químicos, ¿cierto? ¿Sí? A ver, mencióname qué elementos químicos han visto. Rápido. No utilicemos el chat, por favor. Adriano, claro. Deben nutrirse, deben respirar, metabolismo, exacto. Debe cumplir con todo. Y también deben morir, claro, porque una de las características es el ciclo de vida. Enya, muy bien, el hidrógeno. Lucía levantó la mano, dime. Lucía levantó la mano. Carbono, calcio. Muy bien, carbono, calcio, ¿no? Son elementos químicos que conforman nuestro organismo, ¿ya? Ahora sí baja la mano, Lucía. Ahora, esos elementos químicos están en el subnivel atómico porque son átomos, pero aparte de ellos, dentro de ellos tenemos al subnivel de partículas subatómicas. Ahí tenemos al protón, al electrón, al neutrón, ¿ya? El conjunto de ellos conforman al nivel atómico, es decir, a un elemento químico en nuestro cuerpo. Y el conjunto de elementos químicos, cuando estos se agrupan, agrupo oxígeno e hidrógeno y formo una molécula, ¿ya? Formo una molécula. Al agrupar oxígeno, 2 oxígenos y un hidrógeno, formo la molécula del, un oxígeno y 2 hidrógenos formo la molécula del H2O, es decir, del agua. El conjunto de moléculas va a formar moléculas más grandes como las largas cadenas de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, ¿ya? Y todos esos están dentro de una
¿Qué nos dice aquí? Están dentro de una célula, ¿ya? Vamos a un ratito. Aquí. Miren, aquí empieza el nivel celular, ¿ya? Que es el nivel biológico, el primer nivel que ya nos permite hablar de una vida. El nivel celular abarca las células, ya sea animal o célula vegetal. Y el conjunto de células forma el siguiente nivel, el nivel tisular o de los tejidos. El conjunto de tejidos, ¿a quién forma? A ver, ¿quién me dice? ¿A quién forma? El conjunto de tejidos, ¿a quién forma? Miren, ¿en qué nivel estamos? ¿A quién forma? A nivel orgánico, porque el conjunto de tejidos forman órganos, ¿ya? Y el conjunto de órganos, ¿a quién forma? Miren aquí, el conjunto de órganos, o sea, de los que están aquí, forma al subnivel ¿qué? A ver, ¿qué nos dice Matías? Al subnivel biológico. Está en el subnivel biológico, pero el conjunto de órganos forma al subnivel orgánico. Sistémico. Mira, el conjunto de órganos forma al subnivel sistémico de aparatos. Por ejemplo, si yo hablo del pulmón, que es un órgano, hablo de las fosas nasales, que es un órgano, hablo de los bronquios. ¿En conjunto qué forman? El sistema. ¿Qué sistema formará? Sistémico. Claro, están en el subnivel sistémico. ¿Y qué sistema formarán? Sistema cardiovascular, respiratorio, excretor, digestivo. ¿Qué formará? Si hablo de pulmón, nariz, bronquio. Claro, está en el subnivel sistémico. ¿Pero qué sistema va a formar? Sistema digestivo, nervioso, cardiovascular, respiratorio. ¿Qué va a formar? Celeste. Sistema respiratorio. Muy bien, el sistema respiratorio. Entonces, el conjunto de órganos forman un sistema. ¿Y el conjunto de sistemas a quién forma? Sistema respiratorio, más el sistema cardiovascular, más el sistema nervioso. ¿A quién forma? Forma al Celeste. Al individuo. Al individuo. O sea, ya estamos hablando de su nivel individuo. Ahora, cuando esos individuos se agrupan, ya empezamos a hablar de un subnivel ecológico. Mira, se agrupan individuos de la misma especie. Estamos hablando de subnivel población, ¿no? Población de ratas, todas son ratas. Población de girasoles, todos son plantas girasol. Población de pulgas, todos son pulgas. Entonces, la población es el conjunto de individuos de la misma o de diferente especie. A ver, de la misma o diferente especie. Celeste creo que quiere responder. De la misma especie. Muy bien. Cuando hablamos de población, hablamos de un conjunto de individuos de la misma especie. Pero ¿qué pasa si se junta la población de girasoles con la población de abejas? Ya estamos hablando de dos especies diferentes. Eso se llama... ¿Cómo se llama? Lea, por favor. ¿Cómo se llama? Hable fuerte. ¿Cómo se llama? Comunidad. Muy bien. El conjunto de poblaciones se llama comunidad. Por ejemplo, si hablamos de tu casa, ¿qué habrá? ¿Una población o una comunidad? ¿Qué habrá? ¿Una población o una comunidad? Comunidad. Muy bien, estaremos hablando de una comunidad, ¿no? Una comunidad. Ahora, si hablamos de todo Lima, ¿de qué hablaremos? ¿De una población o de una comunidad? Población. A ver, Israel nos dice población. ¿Quién dice otra cosa? A ver, vamos. Comunidad. Comunidad, Angeli. ¿Por qué crees que es comunidad, Angeli?
¿Hay varias especies o una sola especie? Es una sola, Miss. Si hablamos de todo Lima, ¿habrá solo una sola especie? ¿Qué nos dice, a ver, Adriano? ¿Qué nos dice Adriano? ¿Qué nos dice Matías? ¿Qué nos dice Ricardo? ¿Habrá una o varias especies en todo Lima? Varias especies. Varias. La población, mira, la población de perros, población de gatos, población de hormigas, población de aves, población de ratas, población de girasoles, población de otras plantas, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una comunidad. Cuando hablamos de diferentes especies en conjunto, estamos hablando de una comunidad. Y cuando hablamos de una misma especie, estamos hablando de población. Ya hay que tener cuidado. Población, conjunto de individuos de una misma especie. Comunidad, conjunto de poblaciones, o sea, de diferentes especies. ¿Ya? ¿Se entendió esa idea? Ok. Y cuando las comunidades se unen, miren qué forman. ¿Qué dice? ¿Qué forman? Ecosistema. Un ecosistema. Y los ecosistemas se unen, ¿qué formarán? Si los ecosistemas se unen, ¿qué forman? La biosfera. ¿Y quién es la biosfera? Es nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Es nuestro planeta Tierra. Y de esa manera todos los seres vivos se organizan. Si no está organizado, no es un ser vivo, ¿ya? Ahora hay otras características. También mencionaron al metabolismo, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué era el metabolismo? ¿Qué era el metabolismo? Nadie, nadie. A ver, acá veo mensajes. Solo escribe, Adriano creo que no tiene. A ver, Lucía, dinos. Lucía levantó la mano. A ver. Conjunto de cambios químicos y biológicos. Muy bien, el metabolismo son un conjunto de cambios químicos y biológicos que nos ayudan a obtener ¿qué? ¿A obtener qué? Obtenemos, gracias al metabolismo, ¿qué cosa? Gracias a esos cambios físicos, químicos, ¿qué obtenemos? Obtenemos energía. Muy bien, obtenemos energía, materia y energía. Por ejemplo, a ver, Matías, a esta hora, ¿ya has desayunado, Matías? Ya he desayunado. Perfecto. ¿Qué has desayunado, Matías? Mi pan con huevo. Pan con huevo, ¿y qué más? Un jugo. Con un jugo. Muy bien. Pregunto, Matías, ¿de dónde has obtenido materia y energía entonces? Perdón, ¿puedes repetir lo que dijo? Porque tengo un problema de conexión ahorita. No, y se te hago todo. Ya. Matías, entonces, ¿de dónde obtienes materia y energía? ¿De los alimentos? De los alimentos. Todos, absolutamente todo ser vivo obtiene materia y energía de los alimentos. ¿Ya? ¿Cómo? Nos alimentamos de algo y obtenemos cerca del 10% de su materia y su energía. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar el pasto. ¿Quién se come al pasto? El ganado. El ganado, muy bien. El ganado, entonces, ¿de dónde está obteniendo materia y energía? Del pasto. Del pasto. El 10% cerca de su materia y energía. El pasto, ¿de dónde obtiene materia y energía? De la tierra y los minerales. Ya. ¿Y de la? El pasto es una planta. Del sol, del agua. De la luz solar, del agua, de los minerales.
O sea, de la fotosíntesis, ellos obtienen materia y energía, cerca del 10%. El ganado se alimenta del pasto y ellos obtienen también el 10% de su materia y energía. Viene el hombre y del ganado lo utiliza para elaborar carne. El hombre consume la carne. ¿El hombre de dónde obtiene materia y energía? ¿De dónde obtendrá materia y energía el hombre? A ver, chicos, ¿de dónde? De la carne, nos dice Adriano. Claro, de lo que comemos, que en este caso es la carne. También obtiene el 10% de su materia y energía. Y si nosotros morimos, ¿quiénes se van a alimentar de nosotros? Si nosotros morimos, ¿quiénes se alimentan de nosotros? Las plantas. Las plantas, ya podríamos decir que también, porque luego volvemos a la tierra, pero ¿quién se alimenta de nosotros? ¿Los gusanos? Los gusanos. Miren, cuando un organismo muere, se empieza a desintegrar, a descomponer, ¿ya? ¿Y quién ayuda a esa descomposición? ¿Saben? Ayudan los hongos y las bacterias. Entonces, las bacterias y los hongos, ¿de dónde obtienen su energía? Perdón, chicos, las bacterias y los hongos, ¿de dónde obtienen su energía entonces? Repito el ejemplo. Nosotros morimos y nosotros entramos a un proceso de descomposición. Y ahí los hongos y las bacterias empiezan a descomponernos a nosotros. Entonces, los hongos y bacterias, ¿de dónde obtienen su energía para poder vivir? ¿De dónde? ¿De quién se están alimentando los hongos y las bacterias? ¿De nosotros? Claro, de los seres vivos que han muerto. Muy bien, Adrián. De nosotros, ¿no? De nosotros también. Entonces, ellos se alimentan de nosotros cuando morimos y obtienen materia y energía de nosotros. Y así se va formando la cadena alimenticia, en el que todos obtienen energía y materia del alimento que consumen. Ahora, hay dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo, ¿ya? El anabolismo construye moléculas. Por ejemplo, tú necesitas carbohidratos, proteínas para crecer necesitas, ¿no? ¿Qué haces? Te alimentas en alimentos ricos en proteínas para que tu cuerpo elabore más proteínas, ¿cierto? ¿Qué hace el catabolismo? Si el anabolismo construye una molécula, el catabolismo lo opuesto. ¿Qué hace? ¿Cuál sería lo opuesto a que construye? La destruye. Muy bien, Adrián. Lo destruye, Miss. Muy bien. El catabolismo destruye la molécula para liberar energía, ¿ya? Por eso es que el metabolismo se divide en estos dos procesos importantes. El anabolismo construye la molécula, el catabolismo la destruye. El catabolismo almacena energía el anabolismo almacena energía mientras el catabolismo la libera porque destruyó la molécula, ¿ya? Y así hay otras características más, ¿no? Como la homeostasis, que es la característica que habla sobre la reacción a los estímulos para volver a nuestro estado de equilibrio. ¿Alguna vez han tenido fiebre? ¿Fiebre de cuánto? A ver, ¿quién? ¿Han tenido fiebres elevadas? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido fiebre antes? Cuando una persona tiene fiebre, ¿qué empieza a hacer su cuerpo? Cuando tiene una fiebre alta, ¿qué empieza a hacer su cuerpo? ¿Se calienta? Se calienta ya, pero algunos antes que se calienten, ¿qué empiezan a hacer? ¿Qué les da? A sudar. A sudar, muy bien. Les da escalofríos y tu cuerpo empieza a sudar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que empieza a sudar?
Empieza a sudar para que tu cuerpo vuelva a su estado de equilibrio, porque se ha elevado la temperatura. Entonces tu cuerpo mismo reacciona a ese estímulo y empieza a generar sudor para tratar de bajar la temperatura. Solo así la persona que está con fiebre va a empezar a volver a su estado de equilibrio. Entonces, la homeostasis también es sumamente importante porque gracias a esas características, todos los seres vivos volvemos a nuestro estado de equilibrio, ¿ya? ¿Cuándo lo perdemos? ¿Cuándo perdemos ese equilibrio? Cuando muchas veces nos enfermamos, ¿no? Y de lo que estábamos bien, ¿no? Pasamos a un estado de salud mal, por lo tanto tu cuerpo empieza a reaccionar. ¿Ya, chicos? La siguiente clase vamos a continuar explicando las otras características, ¿sí? Y luego la otra semana tenemos una recuperación. Ahora estamos a 1 minuto. Jóvenes, les voy a pedir, por favor, no se vayan a olvidar. Algunos sienten escalofríos. Muy bien. A ver, un ratito. Aquí, miren, esta es la actividad. Realiza el organizador visual de la página 73. Ahora, ¿cuál es? Mira, ahorita te voy a enseñar. A ver, ¿dónde estás? Ya. A ver. Aquí. Ahora sí. Miren, esta página es la que tenemos. Aquí. Mira, la página 73. Mira este organizador visual de la página 73. Este es el que vas a resolver. Acá dice seres vivos, características. Y aquí colocas las características. ¿Ya? Luego, aquí, por ejemplo, ¿qué característica será esta que se divide en nivel químico, biológico y ecológico? El metabolismo ya les dije en qué se divide, ¿no? Y acá colocamos las otras características, ¿ya? Esto es lo que van a hacer, le toman la foto y lo mandan como evidencia de la clase. Ahora sí, solicito que todos enciendan sus cámaras, por favor. Quiero agradecer a Matías, a Adriano, Kevin, a Enya, a Angeli, a Sol, Ricardo y a Celeste, quienes toda la clase se han mantenido con la cámara encendida. El resto, por favor, tienen que tratar en la medida de lo posible encender la cámara, ¿ya? Ahorita todos enciendan, por favor, para la foto de la asistencia. Rapidísimo, Xiomara. Jocelyn, hay que prender la luz, no se ve nada. La tarea ya dije cuál es. Dije que tienen que completar el organizador visual de la página 73 del libro, ¿ya? A ver, por favor, Israel, Zoe, Daniela, Lucía y Xiomara. Habiliten su cámara. Habiliten. 1, 2. Gracias, Zoe. Habilita, por favor. Gracias, Israel. Xiomara, Lucía, Daniela, Jocelyn. ¿Ya? Ahorita. A ver, un ratito. Ahí veo que se está poniendo una cámara. A mí tengo problemas con el internet. Xiomara, ok. Bien, voy a tomar entonces la captura. 1, sonrían. Sonrían. 2. Ahí va. Mi hijita les está saludando. Sonrían, chicos, no pude capturar la imagen. Mijal se llama. 1, 2, 3. Ahora sí. Ahora sí, jóvenes, un gusto volver a verlos, de verdad. Por cuestiones de salud no se ha podido. Pero ahora vamos a recuperar las clases. Bien. Ahora sí me despido de ustedes. Por favor, cuídense mucho. Adiós, señor. Adiós. Dice. Cuídense mucho y que tengan una bendecida tarde. Nos vemos. Chao, mi. Chao, gracias. Repasen, por favor, y traten de leer su libro de texto para que puedan repasar, ¿ya? Chao, profesora, cuídese, que tenga un bonito día. Gracias, hijo. Igualmente a todos. No, mis. Chao.